¿Qué logra hacer que un personaje pase a los anales de la historia? ¿Cuáles son los requisitos para hacer que se nos quede grabada su presencia hasta tal punto que sea alabado sin tener en cuenta los sucesos de los que ha sido partícipe? Hoy analizaremos a uno de los personajes más carismáticos e icónicos que nos ha dado el cine, el hombre que en su misma esencia condensa la eficiencia, la firmeza, la inteligencia, pero también la frialdad, la intimidación y el juego moral que caracterizaba al régimen nazi. Hoy, en Personajes Legendarios, Hans Landa. Nos adentramos en la película de Malditos Bastardos, una de las mejores obras del laureado Quentin Tarantino, siendo el propio director quien diría que Hans Landa es el mejor personaje que nunca ha creado. En este vídeo veremos algunos de los motivos por los que Tarantino, teniendo a su espalda una cantidad enorme de personajes que han pasado a la historia, ensalza este sobre todos los demás. Hans Landa, de sobrenombre el cazajudíos, es un coronel de las SS que viaja por la Europa ocupada por los nazis en busca de las familias judías que pudieron esconderse de la purga que se estaba llevando a cabo. Landa es un perspicaz soldado y su manera particular de ver el mundo le da las capacidades necesarias para ser quien lleve a cabo dicho cometido. No por nada, en su pasado, Hans Landa fue un detective privado. Empecemos desgajando las causas por las que este personaje se haría tan icónico. Una de ellas, quizás la razón más insospechada, es porque aparece poco, haciendo que su presencia sea percibida como augurio de una gran secuencia. Cada vez que aparece es quien lleva la batuta de la escena, y siendo cada escena en la que aparece un momento icónico en la película, inmediatamente el personaje consigue que la grandeza de las escenas pase a ser la grandeza del personaje. Porque si a Landa le diéramos más minutos de metraje, el personaje perdería el carisma que solo te ofrece el hecho de que aparezca poco, y que cada aparición sea estelar. Algo que no muchos directores y guionistas tienen en cuenta y tienden a explotar en exceso a la gallina de los huevos de oro. Otro de los motivos por los que funciona es en contraposición con la idea generalizada del soldado nazi, agresivo, inconsciente y sádico. El contraste que se genera entre la idea de la brutalidad y la que Hans Landa muestra con sus maneras educadas hacen que el espectador se vea atraído por el personaje. Eso mismo podemos ver en la primera escena de Landa, con la que abre el film, y que es, en mi humilde opinión, la mejor escena de toda la filmografía de Tarantino, que no es poco decir. Antes de que entren en la casa, el movimiento de la cámara y la banda sonora previos a la llegada de Landa plantean un enfrentamiento inevitable contra un mal que se acerca. Este mal, el de los nazis, ya está reconocido por todos como uno salvaje e inmoral, con garras y el ceño fruncido. Sin embargo, del coche se baja el representante de esta maldad, y lo hace con una sonrisa afable, no especialmente grande, y con unos modales intachables. Este es el primer golpe al espectador y al pobre hombre que esconde a los judíos bajo el suelo, pues cuando la intimidación viene acompañada de buenos modales, el cooperar se hace incluso más atractivo. La escena en sí misma es una obra de arte. El tempo, la presentación del personaje, la forma en la que hay un enfrentamiento simbólico cuando sacan las pipas de fumar, la manera muy heredera del mejor Hitchcock de enseñar a los refugiados a mitad de la escena, consiguiendo que la conversación, donde Tarantino se hace grande, tome unos nuevos significados, o el cambio de registro catártico en el gesto de Landa. Y es que cuando alguien te llega gritando, instintivamente uno se pone a la defensiva, pero cuando alguien ha sido amable, comprensivo y ha demostrado que no es un bruto inconsciente y de repente revela que sabe tus secretos y te mira como lo hace Landa al ganadero francés,
Eso es la sublimación del verdadero espíritu nazi que asoló Europa. Y así es como se construye el miedo en el cine. La escena termina con el teatrillo de Landa que les hace creer a los refugiados que están a salvo, mientras los soldados pasan y terminan tiroteando el suelo donde se esconden. Entonces se escapa Shosanna, la hija de los Dreyfus, la familia asesinada. Landa se asoma y la apunta con la pistola. La cámara pasa a mostrarnos a Shosanna de frente y todos esperamos verla morir, porque ese es el lenguaje intuitivo del cine. Pero estamos con Tarantino, y a partir de que Landa grite «Arrebois, Shosanna», dejándola huir con vida, sabemos que se va a construir una gran historia, ofreciendo más adelante una de las escenas más icónicas de la película, de nuevo protagonizada por Hans. Porque nos vamos a la escena en la que Landa interroga a Shosanna, entonces infiltrada como Emmanuelle Mimieux. La manera de presentar a Landa con ese firmez es magnífica, en mitad de una conversación amistosa, recordando a Shosanna que está rodeada de lobos, y de paso, recordándoselo al espectador. Cuando Landa pide el strudel para que ambos lo coman, en realidad es una prueba para desenmascarar a la superviviente de la familia Dreyfus. En esa época era probable que estuviera hecho con manteca de cerdo, un alimento que no comen los judíos. Sin embargo, eso no lo sabemos como espectadores, pero por la interpretación se ve la intención confrontativa, porque Hans realmente no quiere desenmascararla, sino que quiere descubrir hasta dónde está dispuesta a llegar para sobrevivir. Y es que una de las grandes virtudes de Landa es que no sabemos lo que realmente conoce de los personajes a los que interroga, pero podemos suponer que ya sabe, como poco, lo que nosotros conocemos. Por eso, cuando pide un vaso de leche para Shosanna, recordándonos la escena inicial, está planteado para que haya una posibilidad de que sea una coincidencia, pero que en realidad esa posibilidad solo sea parte del juego de Landa. Y es esa incertidumbre alrededor de lo que realmente sabe Landa lo que hace que sea tan imprevisible, que tenga una conversación amable y sonriente que aparente ser totalmente impostada, pues sabe quién es realmente Shosanna, para terminar diciendo que había una cosa más que quería decirle. Y se hace el silencio. Cambia la música, el ambiente, la cámara se centra en él y en su mirada, que da paso a la misma mirada del miedo de la que hemos hablado antes, y como espectadores la reconocemos como una bandera roja, como una alarma narrativa que indica peligro, y al igual que en la escena inicial, que en efecto conoce el secreto que guarda Shosanna. Para, al instante, volver a hacer un giro ambiental, de tono, de semblante y por tanto de guión, y con una sonrisa diga que es curioso, pero no se acuerda de qué era aquello que le faltaba por preguntar. De esta manera, Tarantino logra que soltemos una cantidad enorme de endorfinas al liberarnos de la tensión, y por tanto que la escena se nos quede grabada en la cabeza. Las dos escenas, tanto esta como la anterior, son obras maestras de cómo generar giros narrativos, pasar de la sorpresa al suspense y de nuevo a la sorpresa, teniendo simplemente a dos personas hablando sentadas, con una maestría que muy pocos han logrado emular. Hans Landa parece conocer en todo momento los planes de todos los implicados en sus escenas. Parece saber desde el principio el hecho de que hay refugiados bajo el suelo, que Shosanna es ella cuando la interroga con respecto al cine, el que von Hammersmark es la persona que infiltra a los bastardos y que, en efecto, los bastardos iban a aparecer en el cine. Si por algo funciona tan bien el final, es porque Tarantino hace un juego muy inteligente con el espectador. Muestra un personaje que se eleva sobre los demás,
que es intocable en su atalaya desde donde lo ve todo y lo sabe todo, yendo 10 pasos por delante de todo aquel con quien se cruza. Entramos en la escena con los bastardos en el cine, y es que nosotros al fin sabemos, no como en las secuencias anteriores, que Hans ha encontrado previamente el zapato de von Hammersmark, y por fin estamos con todos los datos cuando aparece Landa. Por tanto, de nuevo se genera un juego con el espectador, cuando le pregunta a la actriz dónde ha tenido el percance de la pierna y se ríe ante la excusa de la mujer, o cuando juega con los bastardos diciéndoles que repitan su nombre en italiano. Pero este juego es diferente de los anteriores, porque ahora sabemos que él sabe quiénes son, no como antes, que simplemente lo intuíamos por sus gestos. Por ese motivo, en esta escena su grandeza reside en que vemos algo así como a un gato jugando con el ratón, pero sin saber las verdaderas intenciones del felino. Ya que, ¿por qué no los apresa? ¿Por qué habla con ellos tranquilamente? Landa es el jefe de seguridad del evento y debería actuar. Pero he ahí el acierto de la escena. Y es que lo imprevisible del personaje más listo de toda la cinta hace que cuanto más se alargue la escena, va a conllevar una mayor catarsis del espectador cuando se resuelva. Porque cuanto más juega con la presa, mayor es la tensión del público por saber si realmente va a terminar con ella, cuándo o cómo. Y una cosa curiosa, es que al público, Hans le cae bien. Ha dejado sobrevivir a Shosanna cuando era evidente que sabía quién era. Es educado, ha sido amable y sobre todo es inteligente sin petulancia, algo con lo que el espectador empatiza muy bien, ya que se siente reflejado en el personaje, pues nadie se cree tonto en su interior. Sin embargo, el propio personaje cae en su propia soberbia, creyendo que tras el trato con el que nos termina por ganar a nivel empático, pues es quien definitivamente termina con los nazis, Aldo le iba a dejar salir ileso. Y es cierto que no le mata, pero sí la parte del personaje que le hacía ser intocable a los ojos del espectador, por lo que, para la percepción del público, sí que hay un asesinato, al menos conceptual, de la divinidad que rodea a Landa. Lo primero es que esto hace referencia al propio régimen nazi, quien cayó bajo el yugo de su propia sensación de invencibilidad, de estar por encima de las leyes que regían el mundo, creyéndose intocables hasta el punto de ser derrotados por su propia soberbia. En segundo lugar, el espectador ha hecho un pacto con la película, y es que el personaje de Landa era intocable, y por tanto, en su estatus de personaje que está más allá de los sucesos de la cinta, la rotura de ese pacto sorprende en exceso al público, y curiosamente siente una irritación culpable, pues de alguna manera le molesta que su personaje más carismático, el personaje intocable, se convierta en el patio de juegos de los personajes que, segundos antes, eran los que habían fallado. Pero, a su vez, el espectador siente un gran placer, porque realmente es un personaje sádico y un asesino de gente inocente, y porque le venció la soberbia. Todo ello condensado en una escena gloriosa que finaliza con la cara de Aldo diciendo que esta puede ser su obra maestra, haciendo clara referencia a que es Tarantino quien habla sobre su película, dejando una catarsis absoluta en el espectador que en menos de un minuto ha sentido placer, irritación y sorpresa. Para irnos a los créditos finales, dejándonos una sensación en el cuerpo de haber vivido muchas emociones en poco tiempo, y por tanto, terminando la película con la intuición de que la cinta ha sido así en toda su extensión. Por ello se dice que si en algún momento se debe ganar uno al público, es con el final, porque el estado con el que terminas una película determina enormemente tu percepción de cómo ha sido la misma. Y de esta manera es como se construye, de principio a fin, con su inevitable caída, un personaje icónico, convirtiéndolo en un ídolo que nos hace sentir una atracción culpable, para cerrar con el derrumbe de su figura en una escena final
que nos evoca placer y remordimiento, digna de uno de los personajes más carismáticos y mejor construidos de la historia del cine, Hans Landa.